Lamentablemente la información que vamos a tocar no es una información agradable, porque son 6 soldados los que han fallecido ahogados tras intentar escapar de esta turba de manifestantes, ¿no? Porque Puno todavía está en una situación bastante complicada. Pero acá hay una pregunta: ¿quién tiene o a quién se le podría hallar algún grado de responsabilidad? Bueno, esa es una pregunta válida al inicio, pero digamos un poco compleja de responder, dado que recién se están iniciando las investigaciones, ¿no? Habría que verificar, todo nos permite inferir de que habrían muerto por hipotermia, han muerto por congelamiento, digamos ahogados, y también nos permite inferir que eso habría sucedido a propósito de una orden, correcto, que han recibido de un capitán y que se afirma, algunos testigos, de que habría dado un disparo al aire diciéndoles con lisuras, correcto, instándolos, perros crucen el río, ¿no? Y desde esa perspectiva tenemos que la persona que está más inmediata, digamos, a esta decisión que habría dado sería pues este capitán, ¿no? La superioridad. Sin embargo, nosotros consideramos que hay que tener bastante prudencia, hay que esperar las investigaciones. Se ha afirmado, por ejemplo, y hay varios videos que afirman de que ellos no habrían cruzado el río sino si la turba no los hubiese estado tirando piedras, claro, o no se hubiesen soltado de las manos si la turba no hubiese tirado las piedras. En verdad, hay videos de un lugar a otro. Hay otro tipo de videos donde también describen que no estaban tirando piedras, que estaban alejadas la población, ¿correcto? Y que más bien han sido rescatados por parte de los mismos pobladores. Entonces, yo pienso que hay que verificar el material probatorio. O sea, hay varios videos, varias declaraciones de las personas. Hay algunos que han declarado en presencia de su superioridad en el mismo comando, con la presencia de generales quizás. Entonces hay un tipo de declaración, no sabemos si libre, espontánea, ¿correcto? Bajo un grado de presión definitivamente. Correcto, y hay otro tipo de declaraciones, audios, donde más bien están llorando la pérdida de sus compañeros. ¿A cuál de los dos tipos de audio les vamos a dar valor? ¿Cuál es el que tiene mayor eficacia probatoria? En verdad hay que tener bastante prudencia, bastante orden para valorar este tipo de declaraciones. Pero lo que desde mi perspectiva me parece más entendible y que tiene más cuerpo es en efecto la orden que recibieron de la superioridad para cruzar ese río con tremenda temperatura, ¿no? Con un grado de congelamiento, correcto, que varios de estos audios afirman de que eso habría sido la causa de la muerte. Ahora, estamos hablando de soldados muy jóvenes, 19, 20 años, entonces ¿tienen la preparación necesaria para este tipo de situaciones o la preparación que requieren para este tipo de situaciones? Porque son jóvenes que habrán terminado hace 3 o 4 años a lo mucho el colegio y se preparan, ¿no? Ingresan a la vida militar. Ahora, ¿están aptos, preparados? Bueno, la verdad es que ya de un momento acá se está llamando mucho la atención en relación a la falta de preparación de nuestra oficialidad. En algunos casos se habla de la utilización de lanzabombas lacrimógenas a poca distancia, cosa que está contraria al reglamento, a 3 a 6 metros, cuando el reglamento dice 60 metros. Tampoco se lanzan estas cosas, digamos, en sentido curvo, sino directamente a la persona. También se dispara en otros casos cuando la persona está de espalda. Si estas cosas suceden, se está violando flagrantemente los reglamentos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, últimamente en el caso de unas ciudadanas del interior del país que fueron a la plaza y estuvieron corriendo con los brazos abiertos y también hubo un disparo, digamos, directo a la persona. De tal manera que todos estos elementos nos permiten vislumbrar, puede ser a propósito de la juventud, puede ser una falta de preparación, puede ser una falta de capacitación, puede suceder que no están controlando los problemas de repitencia. Hay muertos en Apurímac, muertos en Ayacucho, muertos en Abancay, muertos en Puno.
Se está hablando más de 60 muertos. Ahora, pero no está el gobierno, el Estado, las autoridades tomando cartas en el asunto, ni lo están viendo de la manera seria, por así decirlo, ¿no? Es como que pasa, la gente se escandaliza, pasa y ahí queda el tema. Y se investiga. Yo creo que hay varios comunicados que no están, digamos, a la altura de las circunstancias, por decirlo menos. Hay un comunicado, los primeros comunicados de las muertes hablan de pobladores que son terroristas, el famoso terruqueo, o también se afirma, la presidenta Dina Boluarte salió a afirmar de que habrían muerto algunos de esos pobladores por armas de los otros manifestantes. Hay otros comentarios, por ejemplo, en las Naciones Unidas se emitió un pronunciamiento de especialistas y sale el Ministerio de Justicia diciendo que es solamente una opinión de meros especialistas que no representan a las Naciones Unidas y tratando de minimizar este tipo de situaciones. O lo último, que ahora con estos muertos se está tratando de responsabilizar, lo de Ilave, ¿no? Lo del río Ilave, se está tratando de responsabilizar a los pobladores, a los manifestantes. Lo cierto y lo concreto que un bloqueo de una carretera en ninguna parte del mundo puede significar eso, que mueran 6 soldados en un río congelado. O sea, no hay ningún grado de causalidad. Ahora, vamos al hecho, ¿no? La versión de que este alto mando les indica que se lancen al río como último recurso, pero ¿bajo qué criterio? Porque hay que tener un criterio, ¿no? O sea, decirles, tú no puedes mandar a 6 jóvenes bajo la temperatura en la que está Puno. O sea, no hay ningún tipo de criterio, no sé, análisis de la situación crítica. Por eso yo me refería mucho a la preparación y a cómo están preparados incluso desde los altos mandos para tomar ese tipo de acciones. Yo pienso que la parte de la superioridad, los comandos, los jefes de operaciones, los jefes de pabellón, no están respondiendo a la altura de las circunstancias. La metodología con que hay que enfrentar este tipo de situaciones está totalmente descrito en los reglamentos. Uno ve 4 o 5 reglamentos de uso de armas de disuasión o preventivos, como es bombas lacrimógenas, y uno ahí dice claramente las distancias, claramente los procedimientos, cómo es que se tienen que colocar, de qué manera se tienen que disponer las personas. Nada de eso se está respetando. De tal manera que yo creo que cuando las Naciones Unidas dice que no se está tomando las medidas para garantizar la vida de las personas, que más bien no se está evitando la repitencia de estos inconvenientes, donde más bien no se verifica un esclarecimiento pronto de los hechos, ni una atención a las víctimas, yo creo que el Estado no está respondiendo a la altura de las circunstancias en general. Los jóvenes que han muerto, los militares que han muerto, como tú bien dices, son jovencitos, 20 y pico años. Es que eso es lo que llama bastante la atención, ¿no? 19, creo que el de más edad tenía 23 años, pero la mayoría son 19 y 20 años. Correcto, de tal manera que me parece que por un lado la edad, pero por otro lado la falta de capacitación. Y yo quiero referirme a este punto, por favor, si me permites. Sí. Hay lo que en el derecho penal se llama el dolo eventual. Esto es, yo tomo una decisión y yo considero que es posible que pueda salir fatal la situación, pero a pesar de eso, a pesar de que yo lo agarro a golpes para cometer un delito, para ingresar a la casa a una persona, pero no lo quiero matar, pero sé de que es posible que esto suceda, a pesar de ello continúo y muere. La pregunta ¿es responsable la persona que no queriéndolo matar, pero sin embargo haberse, presupuesto de que esto puede suceder, correcto, lo ejecuta? Eso en el derecho penal se llama dolo eventual. Y este dolo eventual está sancionado con de 25 a 35 años si el homicidio, correcto, es contra miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones. A mí me apena mucho. ¿Acaso la oficialidad, la superioridad al momento de dar estas órdenes no se pudo vislumbrar sobre la profundidad del río? ¿No se pudo vislumbrar sobre la temperatura del mismo? Incluso hay varios soldados que manifiestan que le informaron a la superioridad que no sabían nadar. Ahora, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y tenemos soldados que están preparados para situaciones de guerras extremas, que no sepan nadar. Ok, uno, no saben nadar, falta de capacitación.
2 se les lleva a esos tipos de lugares y 3 se le da una orden de que naden personas que no saben nadar. Digamos que no hay dolo eventual porque la persona no pensó nunca que iban a morir y pensó que hasta caminando podrían pasar. Ok, pero murieron. Él no lo quiso. En el derecho penal existe el artículo 111 que es homicidio culposo, cuando son varias las víctimas de 1 a 6 años. Incluso también se pueden dar el tipo penal de exposición de personas a peligro, ¿correcto? Y estos, ¿correcto? Están de 4 a 8 años, ¿correcto? Si de cualquier manera, ¿correcto? Se puede afectar también a la persona y etcétera. Socorro, abuso de autoridad, etcétera. De tal manera que yo creo que hay que tener un poco de paciencia para determinar de manera prudente los resultados de la investigación. Lo importante es que se investigue y que no se deje impune este tipo de situaciones, ¿no? Que lamentablemente los familiares lo que quieren en este momento, bueno, no es algo tan... Son seis personas, son 6 vidas, 6 jóvenes, 6 ilusiones que habían en camino y que ¿quién da la justicia? ¿O dónde está la justicia? Que es lo que tanto falta en este país. Muchas gracias, doctor Ugaz. ¿Algo más que tenga que agregar, por favor? No, simplemente exhortar al sistema de justicia, a nuestros fiscales, por favor, que cumplan con bastante seriedad los rituales de investigación. Hay mucha prueba científica, pericias científicas, autopsias, informes médicos legales, recojo de cadáveres, etcétera. La investigación pronta, tomarle la declaración a estos jóvenes rápidamente, para casos menores se han detenido a personas para llevarlos, ¿no? En estos casos yo creo que se debe prontamente recabar la información, evitar que las declarantes, los jóvenes, los sobrevivientes, ¿no?, puedan cambiar de versiones para tratar de encubrir o por un tema institucional. Esperemos que esto no sea así, pero estamos viendo que ya los cambios de versión, los diferentes tipos de versión, sea porque las personas tienen diferente perspectiva de la situación, pero no por actos de encubrimiento o de entorpecimiento para saber la verdad o por temor de los mismos funcionarios. Entonces, ruego de que la Fiscalía prontamente se ponga a hacer un trabajo serio en este aspecto y que se logre resarcir a las víctimas, ¿no?